Buenas. Eh, bueno, para empezar, a la hora de trabajar con matemáticas, uno tiene que saber cómo moverse en la matemática. Es decir, uno tiene que saber qué se puede y qué no se puede hacer cuando está trabajando con diferentes propiedades, ¿no es cierto? Y por eso es que, primero que nada, le voy a mostrar las diferentes propiedades que deben saber de memoria y deben manejar muy bien. Primero que nada, si yo tengo un producto de dos bases iguales, que en este caso está representado como a a la n por a la m. Esto es igual a, o sea, mantengo la base y sumo los exponentes. Y con sumar los exponentes, no es que este necesariamente sea un signo más, sino que al sumar los exponentes se refiere a que ninguno de los dos exponentes cambie su signo. Es decir, cuando ustedes escriban en la calculadora deberían escribir -2 -5 y eso le va a dar un resultado de -7. Acá les muestro que este signo más simplemente dice que este más no le cambia el signo al siguiente número y por eso -2 -5 da -7. Eso es en cuanto al producto, o sea, se están multiplicando dos bases iguales. En cuanto a la división, si yo tengo dos bases iguales, en este caso lo representé de vuelta como a la n dividido a la m, esto es igual a la n menos m. Y con esto quiero decir que esto no necesariamente tiene que ser un número negativo, sino que el menos este le cambia el signo al número de abajo. Es decir, en la calculadora ustedes deberían escribir -6 y le cambio el signo de abajo +7. Entonces cuando yo escribo, escribiría -6. Acá está representado como -7, pero ustedes pueden escribir directamente -6 +7 igual a 1 les va a dar. Entonces ponen x elevado a la 1. Y con esto les digo que para hacerlo mucho más sencillo, si no lo entienden bien o no lo pueden hacer mentalmente, en la multiplicación no le cambien el signo a ninguno y en la división le cambian el signo al de abajo específicamente, como se muestra acá. Y ahí les va a dar un valor en el exponente que es algo que está elevado a la base, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que está acá. Ahora bien, otra propiedad, en este caso que la raíz es distributiva respecto tanto al producto como a la división. En este caso lo planteé como si tengo raíz de a sobre b, esto puede ser raíz de a dividido raíz de b. Como les digo, es distributiva si esto está dividiéndose o si se está multiplicando también. Por ejemplo, este 2 multiplica la x y todo está dividiéndose por este 3. Entonces, la raíz de esto puedo distribuirla como raíz de 2x dividido raíz de 3 y también puedo hacer raíz de 2 por raíz de 3, perdón, por raíz de x dividido raíz de 3. Es decir, esto que en principio parece complejizar más la operación, me permite trabajar de diferentes formas que son útiles. Así que por eso les muestro esta propiedad. Ahora bien, esto que está acá arriba de raíz de a por b es lo que muestra acá que es distributiva respecto al producto. Entonces tenemos raíz de a por raíz de b es igual a la raíz de... O sea, no es igual, sino que este es un ejemplo de aplicación. Si yo tengo raíz de entre... O sea, en producto está 2x al cuadrado por y por z. Esto es igual a raíz de 2 por raíz de x cuadrado por raíz de... Acá lo escribí de y por z porque no entraba el espacio para poner una raíz en esta parte. Pero que se entienda que también podría distribuir para la y para la z. Ahora bien, esta es otra propiedad que es muy importante, que es que si yo tengo la raíz n de un número a elevado a la m, yo puedo, este número n puede pasar dividiendo acá, ¿no es cierto? Entonces, poniendo un ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de x a la séptima, esto lo puedo escribir como x elevado a las 7 tercios, ¿no es cierto? Lo puedo escribir así. Y ustedes, como digo, tienen que saber bien estas propiedades porque es lo que le permite moverse dentro de la matemática. Si ustedes no respetan las propiedades, están haciendo malas cosas serias. Así que deben saberse esto súper bien. Deberían, incluso podrían inventarse ejercicios y practicar las diferentes propiedades. Por ejemplo, les doy un truco, si no. Hagan dos veces la misma base, invéntense un exponente y súmenlos. Hagan la misma base, invéntense un exponente y en este caso cambien el signo al de abajo, ¿no es cierto? Practiquen eso. Practiquen distribuir la raíz. Todo individualmente lo practican, ¿no es cierto? Después, nuestra meta es llegar a resolver este tipo de ejercicio que es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, si tenemos un ejercicio de este estilo que en principio parece bastante complejo, aplicando estas propiedades que vimos acá arriba, podemos llegar a resolverlo, ¿no es cierto?
Acá tenemos una base a elevado a la 5 a la menos 5. Acá tenemos la raíz cúbica de a a la menos 2 por b a la menos 5 por c, y bueno, acá tenemos los a a la menos 3 por c al cubo. Primero que nada notamos que todo lo de arriba se está multiplicando y lo de abajo también se está multiplicando, y entre lo de arriba con lo de abajo se están dividiendo, ¿no es cierto? Entonces, podemos aplicar primero que nada esta propiedad de distribuir la raíz, ¿no es cierto? Entonces, distribuimos la raíz para la a la menos 2 y para la b a la menos 5, ¿no es cierto? Hacemos eso primero. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite elevar todos a un exponente distinto, como aplicando esta propiedad acá. Si yo tenía, por ejemplo, a raíz enésima de a a la m, podría escribirlo de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplo de aplicación y acá lo vemos de vuelta. Este a elevado a la menos 2, que estaba con una raíz cúbica, lo pude escribir como a la menos 2 tercios, ¿no es cierto? Esta b lo mismo, que era la raíz cúbica de b a la menos 5, la puedo escribir como b a la menos 5 tercios. ¿Qué me permite eso? Que ahora, teniendo esta nomenclatura o teniéndolo escrito de esta forma, ¿no es cierto? Es mucho más fácil sumar exponentes. Acá notamos que tenemos la misma base que se está multiplicando, y acá tenemos otra a que está dividiendo, es decir, sigue siendo la misma base, la cual tenemos que seguir trabajando, ¿no es cierto? Acá tenemos una b y tenemos una c y otra c, es decir, acá tenemos la misma base y distintos exponentes. Así que en principio podríamos resolver primero la parte de arriba. Tenemos a la menos 5 por a la menos 2 tercios. Como les dije, en el producto, cuando tengo este caso, se suman los exponentes, es decir, en la calculadora se escriben los signos tal cual como están. Es decir, ustedes deberían escribir menos 5 menos 2 tercios, y eso les va a dar un valor del exponente de a, ¿no es cierto? Eh, Menos 17 tercios creo que da esta diferencia, ¿no es cierto? Entonces, voy a escribirlo acá abajo. Voy a escribir, tenemos, bueno, como digo, ustedes lo deberían escribir en la calculadora. Es- Tenemos a elevado a la menos 17 tercios por b elevado a la menos 5 tercios por c, ¿no es cierto? Y todo esto dividido a la menos 3 por c al cubo, ¿no es cierto? Acá notamos que de vuelta tenemos la misma base que está presente acá, ¿no es cierto? Tenemos a elevado a la menos 7 tercios dividido b a la menos 3. Y acá tenemos de vuelta la misma base, ¿no es cierto? Con diferentes exponentes. Y esta b no podemos hacer nada porque ya está, o sea, está sola y no podemos trabajarla con otra que tenga la base igual. O sea, esta queda aparte. Así que en principio podemos escribir esto igual a la menos 17 tercios, es que a elevado a la menos 17 tercios. Y a esto le tengo que cambiar el signo al de abajo, ¿no es cierto? Tenemos que poner más 3. Entonces tenemos menos 17 tercios más 3. Esto me da eh, 8, 8 tercios, creo. Esto haganlo con calculadora ustedes. Yo debería haberlo preparado antes, pero menos 8 tercios creo que. Menos 9. No, sí, 8 tercios. Por c, ¿no es cierto? C me queda elevado a la 1 menos 3, me queda elevado entonces a la 1 menos 3. Y la b me queda tal como está, dijimos, ¿no es cierto? A la menos 5 tercios. Entonces esto me va a quedar igual a elevado a la menos 8 tercios, que como digo, este valor, chequéenlo por las dudas, por c elevado a la menos 2 por b elevado a la menos 5 tercios, ¿no es cierto? Entonces, este es nuestro valor final. Y fíjense como de esta expresión inicial que teníamos acá, pasamos a esta otra nueva expresión que ya queda más simplificado. Y esto todavía podemos trabajarlo más, pero en principio yo quiero que sepan que, cómo se trabaja con las propiedades. Eso es lo importante y lo que quiero que se lleven de esto. Que practiquen individualmente trabajar con dos bases iguales en producto, bases iguales en potencia, distribuir raíces, sumar exponentes, como estuvimos haciendo en este caso. Como digo, ustedes deberían hacerlo con calculadora. Yo ahora, porque no lo preparé antes, tuve que improvisar, pero bueno, en principio estaría así, ¿no es cierto? Ahora bien, eso es en cuanto al producto y división que tenía esas propiedades.
Ahora bien, nosotros no podemos hacer siempre eso de trabajar tan flexiblemente como en producto de división. Vieron que en el producto de división, incluso si yo hubiera tenido una A en este lado, ¿no es cierto? Multiplicando acá, yo simplemente tendría que considerar como que la A, incluso podría considerarla como que estuviera al lado acá, porque esta A, cuando todo está en producto, yo puedo acomodar las cosas como yo quiero, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera existido esta A, yo tendría que haber escrito en la calculadora menos 5 menos 2 tercios, más uno. Más uno porque acá tengo un uno que no se ve, ¿no es cierto? Eso les digo como comentario nomás. Ahora bien, en la suma, yo tengo que identificar diferentes cosas a sumar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo menos 3A más 5A, esto igual a 2A, ¿no es cierto? Algunos quizás quieran hacer A por A y te pongan A al cuadrado porque y casos así, pero sepan que esto se está sumando, no se está multiplicando, así que tienen que identificar bien eso. ¿Qué está pasando acá? Si se está multiplicando el 3 con la A, eso sí se está multiplicando, pero en este caso no son la misma base, así que no puedo hacer nada. Entre ambos términos se están sumando. Ahora bien, notamos que acá tenemos un objeto A. Entonces yo tengo menos 3 de ese objeto más 5 de ese objeto me da 2 veces ese objeto. Para ponerlo en otros términos un poquito más difíciles, que este sí ya lo preparé antes, tenemos x sobre 3 más 2 quintos de x menos x me da menos 4 quintos de x. Porque lo único que yo tengo que identificar acá es que mi objeto es la x. Yo tengo un tercio de x, porque acá hay un uno, ¿no es cierto? Tenemos un tercio de x más 2 quintos menos uno. Entonces en la calculadora ustedes deberían escribir un tercio más 2 quintos menos uno. Y eso da menos 4 quintos, si es que lo calculé bien en su momento. Quiero que se entienda, esto se está sumando. Y se suma obviamente con el signo que posee cada uno, ¿no es cierto? Ahora bien, otro ejemplo más difícil todavía. Porque acá hay que identificar que lo que yo estoy sumando en este caso es todo este paréntesis. Esto es mi objeto que estoy sumando. Tengo raíz de 2 menos 3x cuadrado es una cosa, ¿no es cierto? Esto es la misma cosa. Entonces, si yo tengo menos 7 veces esta cosa, más 3 veces lo mismo sería, esto me da menos 4 veces ese mismo objeto, ¿no es cierto? Y se los planteo así para que lo identifiquen que pueden sumar cualquier cosa siempre y cuando sean lo mismo. Y con lo mismo me refiero a que tiene que ser exactamente lo mismo. Es decir, yo no puedo hacer, por ejemplo, x más x al cuadrado. Acá yo no puedo hacer nada en cuanto a la suma porque esto es un objeto de x y esto es un objeto de x al cuadrado. No son la misma cosa. No son para nada la misma cosa. Lo que sí yo puedo hacer es que si esta x hubiera estado multiplicada por un número, ahí sí tiene sentido. Por ejemplo, si esto hubiera estado multiplicado por un medio, yo tengo un medio de x más x, esto me da igual a 3 medios de x, ¿no es cierto? Esto sí puedo sumar porque el objeto es el mismo. Lo único que cambia es qué cantidad yo tengo. Yo acá tengo una mitad de x y acá tengo un uno que no está escrito, pero está ahí un uno, ¿no es cierto? Eso quiero que quede bien claro en cuanto a cómo se trabaja con la suma. Ahora bien, hasta acá hablamos tanto de producto, de división, de distribuir la raíz, ¿no es cierto? De cómo trabajar un ejercicio de este estilo, que tienen que practicarlo, tienen que inventarse su propio ejercicio, hacer lo que se les ocurra nomás y empezar a resolver, ¿no es cierto? En cuanto a la suma, también, invéntese diferentes tipos de sumas o operaciones combinadas, incluso entre suma y multiplicación, y vayan resolviendo. Ahora bien, les voy a explicar algo que también se suele confundir, eh, que no identifican bien la diferencia entre el cuadrado de un binomio y una diferencia de cuadrados. El cuadrado de un binomio es, yo tengo un número a más b, bueno, en este caso puede ser a o menos, ¿no es cierto? Puede ser cualquier signo este. Tengo a más menos b elevado al cuadrado. En este caso está expresado como con el signo más, pero también podría ser menos. Borro este menos para que no se confunda nomás, pero también puede ser así. Acá, en este caso, cuando el paréntesis está elevado al cuadrado, es lo mismo que yo tenga así, de esta manera. Tengo a más b por... no, perdón. Acá está mal escrito. Acá es a más b por a más b, ¿no es cierto? Y haciendo esta distributiva es que yo llego a esta forma de acá, ¿no es cierto? Porque es a más b por a más b, la misma base, exponentes se suman y me queda elevado al cuadrado.
Es decir, yo podría hacer en principio la distributiva o resolverla con el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora bien, la diferencia de cuadrados se plantea de esta forma. Ya no tengo el paréntesis elevado al cuadrado, sino que tengo individualmente cada término elevado al cuadrado y con una diferencia, justamente por eso se llama diferencia de cuadrados. Esto sí se escribe como a menos b por a más b, ¿no es cierto? Esto sí es diferente. Fíjense que acá los dos eran positivos porque los dos son los mismos y estaban elevados al cuadrado. Y en este caso se escribe uno con negativo y el otro con positivo. Eso tienen que identificar muy bien, ¿no es cierto? Ahora bien, em, ahora les voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio típico donde tienen que aplicar distintas propiedades y distintos casos de factoreo. Primero que nada, cuando uno tiene este tipo de ejercicios, que es lo típico que les dan en el parcial, ustedes primero que nada tienen que aprender a factorear las expresiones, ¿no es cierto? Porque así en principio yo tengo que identificar que acá tengo esto que se está multiplicando con el término de al lado y esto de acá abajo también tengo que identificar que se está multiplicando de esta forma. Pero yo noto que no puedo cancelar nada, o sea, no puedo ni sumar bases, o sea, ni sumar exponentes ni dividirlos, por decirlo así. Porque este paréntesis es totalmente distinto a este de acá y esto es distinto a esto de acá, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo cancelar nada. Yo lo que tengo que hacer es obtener, le voy a decir en forma medio criolla, pero paréntesis más reducidos, es decir, paréntesis más chicos que ver si alguno coincide, sí puedo simplificarlos, pero así en principio no puedo hacer nada. Ahora bien, acá aprendimos lo que era una diferencia de cuadrados, es decir, si yo tengo un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado, lo puedo escribir de esta forma. Ahora bien, ya eso ya depende de su expertise, de darse cuenta que acá tengo la x elevado al cuadrado menos 4, que 4 en sí es 2 al cuadrado. Es decir, esto yo lo puedo escribir como x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y fíjense que estamos en esta situación. Un número a elevado al cuadrado menos un número b elevado al cuadrado. Entonces, esto yo lo puedo escribir, dijimos, como a menos b por a más b, que sería este ejemplo. En este caso lo escribí como a menos b por a más b, pero claramente a no es a como tal en este caso, sino que sería x. B en este caso es claramente el 2. Y así, acá ponemos x y acá también ponemos el 2. Vamos a hacerlo 2 y acá x y un 2. Esta es la forma de hacer una diferencia de cuadrado y fíjense lo sencillo que fue para nosotros plantearlo. Ya tenemos resuelto esta parte de arriba y fíjense que este paréntesis eh, que estaba escrito de esta forma lo pudimos representar como dos paréntesis que son más simplificables en principio. Hay que trabajar las distintas expresiones individualmente para ver qué podemos simplificar con qué. Ahora bien, en, en todo caso que ustedes quieran factorear, primero que nada tienen que identificar si se puede o no aplicar los primeros casos, que sería el primer caso de factoreo que es factor común, el segundo caso que es factor común por grupos, y después si ya no se puede en esos casos, recién intenten pensar a ver qué otro caso puede ser útil de aplicar, ¿no es cierto? En este caso, acá notamos que se puede aplicar el factor común. Y para los que no sepan lo que es el factor común, es lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, 3a más eh, 5a por x, por ejemplo, yo noto que en este término de acá, que se está sumando con el otro término, ¿no es cierto? Ambos términos tienen una a, ¿no es cierto? El factor común es justamente eso. Yo noto que la A se repite en ambos términos, entonces yo puedo extraer esta A, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que yo la extraje en este punto. Yo la escribo a esa A que la extraje y multiplico y abro un paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a poner todo lo que me quedó. Me quedó el 3, me quedó el positivo este que está acá, ¿no es cierto? Y me quedó el 5 por la X, ¿no es cierto? Y esto es el factor común como tal. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido 3a al cuadrado por x, no sé, más 5a al cubo, acá en principio ustedes notan que se repite la a, pero fíjense que si yo lo escribo de esta forma tengo 3a por x, porque a por a es al cuadrado, entonces esto es exactamente lo mismo, más 5 por a, ¿no es cierto? Si yo lo escribiera de esta forma, claramente notan
que acá se repite dos veces la A y acá también se repite dos veces la A, ¿no es cierto? Entonces, mi factor común no tiene que ser solo A. Ahora mi factor común van a ser estas dos A que lo puedo expresar como que si fueran A al cuadrado. Entonces yo voy a hacer esto. Agarro estas A que están acá, como les dije, las expreso en un solo término acá, las expreso como A al cuadrado y dejo entre paréntesis todo lo que me quedó, todo lo que me quedó sin extraer, por decirlo así. En este caso me queda el 3, la X, me queda el signo más, el 5 y la otra A. Esta es una forma quizás más visual de ver cómo funciona el factor común. Acá notan que se extrajo del factor común. Entonces, como memotecnia sería, tienen que sacar el grado más alto, o sea, que se repita, o sea, el grado más alto que se repita en ambos términos de factor común. En este caso se repite a al cuadrado acá y se repite el a al cuadrado acá, porque acá tenemos a al cuadrado por a, que es a al cubo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que extraer ese valor. Así como extraje esta a al cuadrado, también puedo extraer no solo un término de factor común, yo puedo extraer todos los términos que yo quiera de factor común siempre y cuando se repitan en ambos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, hubiera tenido en vez de ese 5 hubiera tenido un 15 acá, yo pude haber extraído de factor común también el 3 porque notamos que este 15 es lo mismo que yo diga 3 por 5. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, tengo 3 por a al cuadrado por x más 3 por 5 por a al cuadrado por a al cuadrado por a es a al cubo, ¿no es cierto? Entonces yo extraigo el 3 y la a de factor común y acá extraigo también el 3 y la a y el al cuadrado de factor común lo escribo acá, ¿no es cierto? Y lo expreso como 3 por a cuadrado por x más a, ¿no es cierto? Y, perdón, más 5 porque el 5 también estaba, más 5a. Ahí ya le mostré la forma más visual, como lo digo, de sacar factor común. Ahora bien, voy a borrar esto y vamos a ver cómo se saca factor común en el caso que nosotros necesitamos, ¿cierto? Bueno, ahora bien, notamos que en este caso, acá, claramente tenemos un caso donde podemos sacar factor común, que es x al cuadrado. Es decir, esta expresión de acá yo la podría escribir como x al cuadrado por x más 3. Ustedes, si no ven claramente esto, pueden hacer lo que les dije. Escriban este x al cubo como x por x al cuadrado y este 3 por x al cuadrado. Saquen la x al cuadrado y lo que les queda, pónganlo entre paréntesis. Como les digo, esto que hicimos acá es solo la solución de este paréntesis que está acá, ¿no es cierto? Ustedes deberían ser más prolijos y escribirlo en otro lado. Yo lo hago así todo encima porque en este caso no tengo tanto espacio. Ahora notamos que si tenemos esta situación, tenemos un polinomio, en este caso cuadrático, donde tenemos x al cuadrado más x menos 6, por ejemplo, notamos que factor común no se puede hacer, tampoco es una diferencia de cuadrados, y en este caso, esta estructura donde yo tengo a x al cuadrado más b por x más c, ¿no es cierto? Eh, es una estructura que me permite a mí factorearlo utilizando las raíces de este polinomio, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, por ejemplo, esta A representa el número que multiplica a la x al cuadrado. Esta B representa el número que multiplica a la x. Y esta C representa al término independiente que no tiene x. Entonces, esta estructura de ax al cuadrado más bx más c, yo tengo que directamente intuir que tengo que sacar raíces, ¿no es cierto? Entonces, para sacar las raíces de este término, que acá ya lo hice, tenemos que escribir de esta forma. La fórmula es esta. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. Y vean que yo escribí acá, a es el número que multiplica la x al cuadrado, b es el número que multiplica la x sola y c es el término independiente. Entonces, aplicando la fórmula me queda menos 1 porque es menos el término que está acá adelante, más menos la raíz de b al cuadrado que es el 1 al cuadrado, menos 4 por esto es un 4, ¿verdad? No se nota bien, pero es un 4. Por A por C. A dijimos que vale 1
y C vale menos 6 como está en esta situación, ¿no es cierto? Entonces, esto todo dividido 2 por A, y acá notamos que x1 me queda menos 1 más 5. Este 5 se obtiene de resolver lo que queda dentro de la raíz, que la raíz me da 25, o sea, lo que está dentro de la raíz me da 25, entonces al resolver la raíz me queda como 5. Acá notamos que este más menos lo que significa es que voy a tener un valor de x en donde voy a tener que sumar el 5 y otro valor de x2 en donde voy a tener que restar ese 5. Entonces acá tenemos menos 1 más 5 sobre 2 me da 2, menos 1 menos 5 me da menos 6 sobre 2 me da menos 3. ¿Esto qué me permite? Una vez que yo apliqué esta fórmula y obtuve estas raíces, yo tengo que escribir así. Tengo que escribir como x menos 2 por x más 3. ¿Y acá qué fue lo que hice? A este polinomio que estaba escrito de esta forma, yo lo reescribo de esta nueva forma, ¿no es cierto? Esto es cambiándole el signo a las raíces que obtuve. Si acá obtuve un 2, acá tengo que escribir como menos 2. Y si acá obtuve un menos 3, tengo que poner un más 3. Esto se hace porque las raíces representan los valores que hacen nulo a este polinomio. Es decir, como x1 me representa el valor que tiene que cuando x toma este valor, se anula este término. Entonces, ven acá que cuando x vale 2, 2 menos 2 me da 0 y se me anula todo y a su vez, con este menos 3 se me anula este término. Y van a ver, les verifico acá, porque es lo mismo, porque si yo hago x por x me queda x al cuadrado. Lo que estoy haciendo es la distributiva de esto. Si este por este, después menos 2 por x, después menos 2 por más 3. Me queda x por x al cuadrado, más 3 por x, 3x, menos 2 por x, me queda menos 2x, y menos 2 por más 3 me queda menos 6, perdón. Acá me comí el signo. Me queda menos 6. Es decir, me queda x al cuadrado más 3x menos 2x. Me queda una sola x que es más x menos 6. Y ven que obtuvimos exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no es cierto? Entonces hicimos bien el ejercicio. Ahora bien, ahí ya factoreamos 3 de los 4 términos que teníamos para factorear, ¿no es cierto? Ahora vamos a reescribir el ejercicio acá abajo y les muestro cómo quedaría. Este término dijimos que lo escribimos como el de arriba, como x menos 2 por x más 3. Al de al lado, a este, dijimos que lo escribíamos como x menos 2 por x más 2. Entonces me va a quedar por x menos 2 por x más 2. Y a este de acá dijimos que lo escribíamos como x al cuadrado por x más 3. Entonces ponemos así. X al cuadrado por x más 3. Y al siguiente no lo trabajamos todavía. Este lo dejé para el final porque es el caso que quizás más se le pueda llegar a complicar. Cuando ustedes ven un cuatrinomio de este estilo, eh, casi, o sea, no quiero llegar a explicarles lo que es el cuatrinomio cubo perfecto porque tiene una dificultad extra si se quiere y no creo que entre en un parcial, así que en principio les voy a explicar que cuando ustedes tienen un cuatrinomio, tienen que probar a ver si, primero que nada, vean si no pueden sacar un factor común. Acá ven que en principio no hay un factor común claro, porque acá tengo un 5, un 10, un 3 y un 6 que en principio no tengo un múltiplo directo. Veo que también la X se repite acá, 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 pero acá no tengo una X. Entonces, cuando ustedes ven una estructura que no saben bien qué hacer y es un cuatrinomio, lo más seguro es que sea un factor común por grupos, que este es el segundo caso. En donde yo lo que tengo que hacer es, antes de pasar a resolverlo, les voy a decir que ustedes pueden considerar este polinomio en dos términos. Un término que sería este de acá y otro término que sería este de acá. Y yo saco un factor común en cada término. En este caso, voy a reescribirlo. Acá tengo 5x al cuadrado menos 10x menos 3x más 6. Yo noto que entre estos yo puedo sacar un factor común que es 5x. Entonces yo saco factor común 5x y me queda multiplicado por x menos 2. Ahora veo que de este otro lado yo puedo sacar un factor común de menos 3. Entonces yo saco menos 3 de factor común y me queda por x menos 2. Acá bien, yo saqué factor común de menos 3 si se dan cuenta. Y yo sé que cuando yo tenga que distribuir esto, tengo que obtener exactamente lo mismo que tenía arriba para que sea válido el factor común, ¿no es cierto?
Entonces, para obtener este más 6, si yo saqué factor común menos 3, para obtener este más 6 yo tengo que poner menos 2. Entonces, cuando yo hago menos 3 por x, me da menos 3x. Y menos 3 por menos 2 me va a dar el 6. Para que, como digo, el factor común sea válido. Ahora bien, notamos que sí, sacamos factor común de este lado y sacamos factor común de este lado. Nuestro objetivo siempre en este caso va a ser que dentro de este paréntesis nos quede exactamente lo mismo que en el otro paréntesis. De esta forma nosotros podemos sacar factor común ahora del paréntesis completo, porque yo puedo sacar factor común de cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser un término simple como una x, sino que como este paréntesis está todo multiplicándose con esto, y acá también el paréntesis entero se repite, yo puedo sacar factor común del paréntesis. Entonces yo traigo acá a un lado el paréntesis, igual que hacíamos siempre el factor común, y multiplico por todo lo que me quedó eh, sin extraerlo, ¿no es cierto? Que en este caso me quedó dando vueltas esta 5x y este menos 3, ¿no es cierto? Entonces yo dentro del paréntesis este nuevo voy a escribir 5x menos 3. Me queda 5x menos 3, ¿no es cierto? Y ahí ven que yo apliqué factor común por grupos. Es decir, factoreé primero esta parte, después esta otra parte. Obtuve un término que se repite en ambos lados y lo saqué de vuelta a factor común y obtuve esta nueva expresión, ¿no es cierto? Ahora bien, esto que obtuvimos acá, tenemos que escribirlo acá abajo. Vamos a hacer eso. Nos va a quedar x menos 2 por 5x menos 3. Ahora bien, ya aplicamos factoreo a todos los términos que pudimos haberle aplicado. Le aplicamos a este otro, a este y a este. Ahora sí tenemos que ver qué podemos simplificar y qué no. Porque nuestro objetivo siempre es ese, simplificar términos. Notamos que acá arriba nos quedó un x más 3, con este x más 3 también se va a ir. Acá notamos que tenemos este x menos 2, que se puede simplificar con este x menos 2. Y tenemos este x más 2 por x menos 2 y abajo tenemos 5x menos 3. Notamos que en principio no podemos hacer nada con esto porque tenemos este término es diferente a este y el de abajo también es diferente a ambos. Entonces yo podría reescribirlo así. Me va a quedar x menos 2 por x más 2, ¿no es cierto? Dividido x al cuadrado por 5x menos 3. Y ahí estaría terminado el ejercicio. Acá notamos que tenemos una diferencia de cuadrados. Yo podría englobar este paréntesis dentro de una misma expresión, que eso ya le dejo como tarea para ustedes, pero me quedaría x al cuadrado menos 4. Me quedaría la simplificación de esto. Y acá, pero igual, eso si quieren únicamente, porque en principio acá ya estaría terminado el ejercicio y yo lo dejaría de esta forma, ¿no es cierto? Notamos que con todas las propiedades que vimos, que arrancamos a ver, de a poquito ya sabemos resolver este tipo de ejercicios y ahora ya sabemos aplicar factoreo para resolver este tipo de ejercicios. Yo le diría que individualmente practiquen cómo sacar raíces, que sería este caso de factoreo. Individualmente practiquen hacer diferencia de cuadrados. Individualmente practican factor común e individualmente se inventen un ejercicio de factor común por grupos. ¿Y cómo se inventan un ejercicio de factor común por grupos? Para inventarse uno, tienen que partir del valor final. O sea, yo, por ejemplo, para inventar este ejercicio, lo que hice fue poner, voy a inventar otro. Voy a poner x menos 3 por, no sé, 8x más 5. Yo haciendo esta distributiva, me va a quedar un ejercicio que voy a poder sacar factor común por grupos. Lo que sí me va a quedar medio desordenado. Así que si ustedes se animan a hacerlo, pueden inventarse sus ejercicios o si no, busquen en la guía práctica y practiquen el factor común por grupo de esa forma. Pero bueno, ya queda para ustedes la tarea de practicarlos y practicarlo mucho porque esto necesitan sí o sí saber porque si no saben esto, no van a poder aprobar el cursillo. Hasta ahí dejamos la parte introductoria a esto. Voy a hacer en otro video lo que continúa, que nos falta explicar parte de polinomios y todo operaciones de polinomio, que sea multiplicación, resta, suma, división, etcétera. Así que bueno, eso en el siguiente video.